empezado todavía. Estamos en el barrio de Copacabana. ¿Y cuáles Mira, son tus primeras impresiones? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? No sé. Mucho río. Mucho ruido, mucha gente. Calor, pero música por todas partes. Muy buen ambientillo en la playa. Mucho deportista también. Hola. Hola. Somos Hora Local en Río. Aunque estamos a 48 horas de ya despedirnos de Río. ¿Con pena? No, yo ya creo que hemos visto todo lo que queríamos ver, hemos hecho todo lo que queríamos hacer y yo creo que ya podemos ir al siguiente nivel. Llevamos aquí casi, 10 días ya y casi 2 semanas. Y bueno, lo hemos aprovechado mucho, hemos hecho de todo, hemos ido a la playa, nos hemos quemado en la playa y... Y hemos hecho también turismo, hemos visto cosas típicas, también ha habido alguna cosa que no hemos visto, como por ejemplo no hemos subido al Cristo Redentor, nadie nos mate, pero lo vemos desde aquí. Pero la cosa es que estos días siempre nos ha hecho muy nublado, en general arriba del todo ha estado bastante nublado alrededor del morro donde está puesto el Cristo. Y siempre nos han recomendado a todo el mundo que no, si estaba nublado o había nubes en algún lado del cielo, que no subiéramos, porque no se iba a ver nada. Teníamos eso, que teníamos 2 semanas, no era como otra gente que tiene menos tiempo y tiene que ver lo máximo posible, pues hemos podido ver muchas cosas. Yo tengo una pregunta, ¿cuánto creéis que se tarda en hacer vida social cuando estás viajando por el mundo o por Sudamérica solo como nosotros? 2 días. 24 horas. ¿24 horas? 24 horas. Llegamos a Río y nos quedamos en un Airbnb donde estamos ahora, a las afueras, y al día siguiente, llegamos por la noche y a la noche siguiente estábamos cenando con la familia que nos hospedaba. A esto hay que aclarar que todo esto ha salido de rebote, sí, maravillosamente, porque hemos llegado a Río con muchísimos problemas no para encontrar alojamiento, sino íbamos a quedarnos en casa de alguien, al final eso no salió, luego buscamos hostales, como coincide que ahora los últimos días va a ser carnaval, estaba todo carísimo, somos mal del idioma y llamábamos por la tarde, entonces nos quedamos 2 días con esta familia y ha sido maravilloso. Luego hemos estado en Río, cerca de Copacabana, un hostal muy bueno. Y claro, por eso que explicaba Álvaro, gracias a eso en realidad, hemos conocido a gente muy guay y nosotros el primer pensamiento fue ya empiezan los imprevistos, tener que resolver las cosas a última hora. Pero en realidad lo que ha sido, aparte de eso, es que ya empieza el conocer gente especial, ¿no? Y ya estamos aquí fuera de Río y la noche siguiente de llegar ya estábamos cenando con ellos, que era el cumple de una amiga de la familia y todo el mundo quería recomendarnos, hablar con nosotros y nada, muy bien. Y Álvaro practicando su portugués y muy bien un poco. A mí ya alguna palabrilla me sale. Y fuera del alojamiento hicimos uno de estos free tours que tú pagas lo que crees que vale el tour por la ciudad histórica de Río. Estuvo muy bien, ¿verdad? Vimos un poco de la historia de antes y de ahora, el porqué de la morfología de la ciudad de Río y nos gustó mucho. También era un poco más un tour más histórico, más que arquitectónico, porque a ver, a mí
vimos cosas. Había cosas, pero tampoco hay tantas. Son países que tienen 400 años de historia o 500 años de historia. De historia moderna. Y en ese tour conocimos a unas chicas chilenas y a una chica ruso-madrileña. Y nada, un comemos, lo arregló todo y nos fuimos a comer juntos, y desde entonces otra pareja se unió y hemos estado con ellos pues saliendo, yendo a la playa de Copacabana, Ipanema, vimos el carnaval. Sí, bueno, vimos una práctica y aquello se convirtió en una fiesta enorme en cuestión de minutos. Había como miles de personas para una práctica, miles de personas bailando en la calle, bebiendo mucho, no sé muy bien en general, pero increíble, no nos esperábamos, creíamos que iba a ser algo mucho más comedido, pero aquí ya la gente está en modo carnaval a tope, que comienza No, ha comenzado hoy. Hoy. De las cosas así que hemos visto también, creo que una de las cosas que nos dio más que pensar y que llegamos luego al hostal y estuvimos leyendo sobre eso fue lo de las favelas. Y contratamos un tour que había por la favela de Cantagalo, que era es la favela más cercana al sitio a Copacabana, donde nos estábamos quedando nosotros. Y muy impactante el tamaño de estos recintos. Aparentemente el 22% de la población total de la capital de Río de Janeiro, que son 6 millones de habitantes, viven en favelas. No sé, a mí me impactó mucho, no nos dejaron grabar. Pero estar atento y escuchar. Sí, tenemos grabaciones de la conversación inicial con el guía que la queremos poner. Bien, otra cosa que es muy importante decir es con relación a nuestra seguridad. Este es el punto más importante de nuestro tour. Yo acostumbro decir que las comunidades como esta acá, que llamamos acá en Río de favelas, ¿sí? En muchas de ellas tenemos un poco de los servicios públicos, tenemos escuelas, pero en general quien gobierna el narcotráfico, no es el gobierno oficializado. Entonces, ellos tienen sus reglas y nosotros tenemos que cumplirlas. Si vamos a cumplir las reglas, no vamos a tener problema ningún en el tour, porque yo acostumbro decir también que si estamos acá es porque ellos saben y ellos autorizan, ¿sí? Es posible que durante el recorrido van a encontrar algunas personas con armas, tal vez, algunas personas vendiendo drogas, tal vez también. Que nos ha llamado mucho la atención a los dos, la mezcla de todo. No tiene nada que ver con nada que nosotros hayamos conocido antes. Sentimientos encontrados. Creo que no sabemos lo suficiente como para meternos en temas, en materia. Y no hemos hablado del Jardín Botánico de Río, Jardín Botánico. ¿Y qué te gustó de allí? Mucho todo, las orquídeas. Había un invernadero solo de orquídeas y había muchísimas de todos los tipos, todos los tamaños, colores, olores también. Los podías oler y ponía que algunos olían mal, pero yo todos los que olí olían muy bien. Y bueno, es que eso fue un plan que no pensábamos ir, pero toda la gente que habíamos conocido se iban de excursiones a playas o islas y claro, como nosotros queremos ver cosas, pero tampoco podemos desmadrarnos en el primer destino. Entonces planeamos con Irina, la chica rusa, irnos al Jardín Botánico, que era mucho más baratito y estaba allí cerca. Y a pesar de que nos llovió, me encantó porque nos compramos unos chubasqueros estos típicos de los turistas. Y bueno, el caso es que lo chulo era estar así en chubasquero, nos mojamos los pies, que yo me los puse asquerosos, pero bueno, pero escuchar la lluvia, porque era todo bosque así, atlántico era, pero así selvático. Seguro que los biólogos me matan
tecnicismos. Bueno, y eso me encantó. Y vi un colibrí. ¿Y qué más vimos allí? Vimos un colibrí y un tucán. Un tucán. Que no creo que se vean los vídeos. No. No. Y había monos y perezosos, pero no los vimos, estaban escondidos, que estaba lloviendo. Y lo que más me ha gustado del río es un viernes, que fue el día 2 de febrero, estábamos en la playa y yo me fui a dar un paseo y entonces había como un caminito de flores, había un señorín con su nieta y él también llevaba así como una especie de lirio blanco Sí, no sé unas qué. flores blancas que también dijo como unas cosillas y las tiró. Y entonces le preguntamos a un chico brasileño del albergue, de los que trabajaban en el albergue, y nos contó que el día 2 de febrero es el día de la reina de los mares. Según la tradición, una Es tradición africana, es extraído de religiones porque africanas. hay mucha mezcla de religiones africanas de origen africano y tradiciones cristianas en Brasil. Se mezclan mucho esas culturas, entonces se celebran un poco de todo. Sí, entonces, Son santos cristianos, pero son tradiciones. No, lo de la africanas. reina de los mares yo estaba buscando y eso es una tradición africana que protege a todos los santos o los orishas, que es lo que he encontrado, que será el equivalente a los santos, pero imagino que esa tradición ha ido evolucionando y dice que Muy más me ha bonito, gustado. muy bonito de ver. Veréis que no tenemos muchas imágenes de río, yo creo. Pero bueno, creo que es que hemos aprendido una cosa que nos enseñaron el grupo de chilenos y son las fotos mentales. Entonces eso, hay cosas muy bonitas que hemos visto que eso se queda para nosotros y para los que se lancen a hacer un viaje así. Y con esto pues nos despedimos, ¿no? Y que son las 7 menos 20 de la tarde en Isla Gobernador, Río de Janeiro, y nos despedimos. Adiós. Hemos montado en el autobús de la muerte, hemos montado en el metro. Un autobús que en la curva hizo... Y nos quedamos Álvaro y yo en plan... Nosotros en ese no íbamos dentro, pero